Muy bien, bueno, les voy a compartir algo de la vida y enseñanza de Buda para explorar los mapas de la cognición y del conocimiento válido de acuerdo a Buda y cómo en esos campos de la cognición a veces puede producirse un, un error técnico con respecto a la tecnificación del fenómeno emergente. Entonces, vamos a empezar con algo muy simple. Bueno, Buda históricamente se sabe y hay un montón de información al respecto, de stupas, de estatuas y documentaciones que dejan grabado en piedra el recorrido y las palabras que fue diciendo Buda en cada lugar. Así que 500 años antes de Cristo nace Siddhartha Gautama, que es el Buda histórico, el Buda del cual deviene el budismo. Existieron otros Budas antes que él, sí existieron, y después que él, pero este fue como el que armó un sistema, ¿no? El que generó un mapa más robusto como de camino hacia la liberación del sufrimiento. Y una forma de autoconocimiento, ¿no? Bueno, mi forma de exponer esto es hablando del monomito, de un mito universal, que engloba el nacimiento, un nacimiento mágico. Va para varias tradiciones, ¿no? Alguien que tiene un nacimiento mágico, tiene tres características. Es anunciado, la concepción es como mágica, en este caso Mahamaya, la madre de Buda, tuvo un sueño profético, fue anunciado también por un gran asceta, un gran santo que profetiza que esta pareja iba a tener un hijo que iba a ser un Chandravartin, que es un gran rey gobernador del mundo y pacificador o un inmenso líder espiritual. El rey obviamente quería, el padre quería que sea un rey. En la concepción mágica se dice que también que tiene un sueño la madre y aparece este elefante de 7 colmillos y le clava un colmillo en la panza y nace prematuro y enseguida cuando nace dio pasos en todas las direcciones. Estas cualidades mágicas pertenecientes a la parte mitológica que probablemente se construyó después de la muerte de Buda, todo el mito en torno a esto. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué empiezo por acá? Porque primero que en el budismo, bueno, con todas las filosofías y prácticas de Oriente, se empiezan a armar como versiones como de la revista Para Ti, de alguna forma, y se empiezan a distorsionar y correr mucho de la enseñanza original, a veces en dirección opuesta. Y un error posible que puede haber con respecto a la interpretación del mito de Buda es el libro de Siddhartha de Hermann Hesse. Hermann Hesse, a conciencia y como una obra literaria, crea una cosa fantasiosa con respecto a la historia de Buda, según él estaba consciente de esto, pero nunca pensó que la gente podía llegar a confundirse con los años y confundir esa obra literaria con la historia de Buda, que suele pasar. Bueno, para encuadrar el mito. Bueno, en el mito cuenta la leyenda de que como el padre había sido anunciado de que iba a ser o un gran rey o un líder espiritual, este rey, su padre, lo aleja de todo conocimiento filosófico y lo pone en un mundo idílico de placeres y está así toda su adolescencia y hasta como los 30 años viviendo como en una caja de cristal. No le hacía ver nada malo, no lo hacía que se encuentre con cosas para que reflexione, era todo el tiempo música y diversión. Se tenía el pelo para no mostrar que envejecía el padre. Bueno, y según la leyenda, por varias razones, tiene que salir del palacio, de toda esa ciudadela del palacio, en varios momentos, y la primera vez que sale, sale con su asistente y ve un hombre viejo. ¿Qué es eso? ¿Por qué está arrugado? No, porque está viejo, es un hombre viejo, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y todos vamos a envejecer.
¿cómo es esto? Y lo angustió. Algo de lo que no podemos escapar. Y bueno, otra salida al palacio, descubre a alguien enfermo, ve a alguien con lepra y le despierta mucha compasión. Y dice, no, pero ¿cómo hay que ayudarlo? No, pero no se puede porque no tenemos las maneras. Bueno, entonces el envejecimiento, la enfermedad, luego ve un cadáver, ve como una procesión funeraria y, y se angustia más. Y esto, wow, estas tres cosas que veo lo hacen reflexionar un montón acerca del mundo, acerca de su vida, pero si de todas maneras voy a envejecer, voy a morir, y empieza como a despertar, digamos, los disparadores, las preguntas disparadoras del pensamiento filosófico también. Pero finalmente lo que lo decide de irse del palacio a emprender su camino fue que cuando estaba volviendo al palacio ve un sadhu, un santo, un renunciante. Es como si fuese un linchera, una persona que renunció a todo, la vida y todos los valores de la sociedad en pos de algo trascendental. Y esa persona, y esas personas, y los que conocemos de ese tipo de personas, tienen un fulgor en la mirada, una claridad mental, una lucidez. Cuando Buda lo mira a los ojos, todavía no era Buda, era Siddhartha Gautama, lo mira, ve como una llama, ve algo vivo, y dice, ¿qué es eso? Esos rubíes que tenés ahí, ¿qué es eso resplandeciente? Soy un renunciante. Y ese día toma la decisión, yo quiero ese camino. Eso es, ahí hay un valor que trasciende todo lo que yo conocía. Bueno, y emprende su camino y pasa por un proceso. Este es el mito. Vamos al contexto histórico, en realidad, de lo que pasaba. Este es el mito que probablemente se construyó después. Algunas cosas deben ser ciertas. Pero la realidad es que la madre de Siddhartha Gautama se llamaba Mahamaya y el padre Sodana. Mahamaya significa gran tejedora y Sodana cultivador de arroz. Ambos eran de una casta, digamos, de la casta que podían ser nobles, guerreros, o no. O sea, era como si fuese clase media. Y, pero el contexto está bueno, saber los nombres, porque nos dicen algo. O sea, en esa época, las mujeres que eran doncellas o de la aristocracia y que realmente eran duquesas o princesas o reinas, se llamaban algo así como bella como el loto. Tenían nombres así, no se llamaban gran tejedora. Se nota que era de clase media y que estaba ahí luchándola, ¿no? Tejiendo. Y el padre, que se llamaba cultivador de arroz, en un contexto en donde los reyes se llamaban aplastador de cabezas o vencedor de enemigos, bueno, suena como que en realidad eran esos, un cultivador de arroz, una persona clase media, ¿no? El mito después va haciendo toda esa cosa de un príncipe lleno de lujos, pero en realidad era una persona normal. Y eso está bueno porque lo que todo el tiempo plantea el budismo es un mapa no mesiánico, no de esa persona es especial, única, inalcanzable, aunque Jesús también dijo, milagros como yo hago, ustedes también podrán hacer, pero queda como una cosa lejana y Buda está es como una filosofía del más acá, ¿no? Es una propuesta del más acá, no del más allá, de ir a la novena dimensión y demás. Bien, vamos a seguir. Esto ya lo vimos. Bien, experiencias que tuvo previas a la iluminación de Buda. Y acá vemos que pasó por un fuerte ascetismo. Bueno, Buda, Siddhartha, todavía no era Buda. Buda no es no es un nombre, es como un adjetivo, es como el despierto, el que despertó. Entonces, es como del verbo despertar. Entonces, cuando Buda emprende su camino, tiene dos maestros. Y acá viene como la parte como del proceso que podemos hacer todos nosotros. El primer maestro se llamaba Alara Karama y le enseñó la absorción meditativa con objetos. La palabra jhana, y esto es importante, la palabra jhana significa meditación, viene de dhyana,
del sánscrito, esto sería en un pali nepalés, lo que sería la zona de Nepal. La palabra Diana o Yana, después los chinos, cuando el budismo va a China y se forma el budismo Chan, viene de Jana. Los chinos decían en vez de Jana, Chan, y es budismo de meditación. Cuando pasa a Japón y se vuelve budismo Zen, los japoneses en vez de poder pronunciar Chan, decían Chen, y quedó Zen, meditación. Absorción meditativa, inmóvil, no movimiento, quietos, absorbiendo, digamos, relajando las perturbaciones mentales, trascendiendo las imágenes mentales, por supuesto. Y esto es importante porque la meditación formalmente, obviamente en el cristianismo o en libros de Descartes, se hablan de meditaciones como, bueno, puede ser reflexionar sobre tal o cual cosa, y bien, esas son reflexiones dentro del contexto budista, no es meditación, dentro del contexto oriental, ¿no? En el taoísmo la meditación es muy similar, o sea, no existe en realidad, no, bueno, no es posible directamente meditar en movimiento. Yo hago Tai Chi hace 25 años, las personas que hacemos Tai Chi o San Suan Gong, aunque le dicen meditación para lo que sucede es otra cosa, hay movimientos de fascias que se abren o un montón de movimientos que impiden absolutamente la meditación. Bueno, lo hago hace 25 años, así que las personas del gremio sabemos que no es meditación, ¿no? Son cosas muy distintas. En segundo lugar, cuando supera a su maestro, Buda emprende la enseñanza, el aprendizaje con Udaka Ramaputa, o Ramaputra en sánscrito, que le enseñó a meditar sin objeto de apoyo meditativo, ¿no? En lugar de absorber, de establecer su atención en un objeto, ahora sin objeto, sin punto de apoyo, sin bastón. Y llega al octavo jhana, un grado de absorción meditativo, que al mismo tiempo es un grado de comprensión de alguna forma de la realidad. Bueno, cuando supera a su maestro se da cuenta que no está liberado del sufrimiento, de los condicionamientos, entonces emprende un viaje de ascetismo. En el viaje de ascetismo, nuevamente, eh, se priva de comer, de tomar, un ascetismo muy extremo. El mito cuenta que él escucha que pasaba por el río una barca con un músico maestro y su discípulo, y el maestro le dice, como un violinista, ¿no? Le dice, el violín en la India es un sarangui, se toca así como parado, no sobre el hombro. Le dice, si tensas demasiado la cuerda, esta se cortará, si la tensas demasiado poco, esta no sonará, ¿no? Es por el camino del medio. Bueno, esto es la parte del mito, ¿no? En realidad, lo que sucede en el canon Pali es que, estando en el ascetismo profundo, él recuerda que había entrado en una absorción meditativa ya de adolescente en forma accidental, sin necesidad de hacer ninguna mortificación del cuerpo. Entonces dice, no, esto es innecesario. Si logré esto y ahora estoy con la mente atormentada, esto y lo otro, bueno, no es por acá. Entonces, empieza a comer, se empieza a regular, y en una noche empieza a tener una serie de procesos de entrar en los estados meditativos en los que había logrado antes, hasta que finalmente recuerda todas sus vidas pasadas, por lo cual podía hablar todos los idiomas que recordaba y tener una información precisa, exacta, definida, no ambigua y vaga e inespecífica. Bueno, y en el mito cuenta que, esto lo digo porque los maestros que recuerdan las vidas pasadas les pasa así. Y hay muchos Budas vivientes, son muy poco populares. Y lo que sucede es que Maya, el dios de la ilusión, el mito, se da cuenta que alguien se estaba yendo de su magia, de sus poderes mágicos, así que le manda 5 doncellas.
los 5 sentidos. Y Buda los ignora, o sea, los ve y dice, esto es una ilusión. Le manda un ejército para asustarlo y tiran miles de millones de flechas al aire que van volando y cuando llegan a tocar el aura de Buda se convierten en flores y no llegaba a asustarse, no llegaba a generar ira ni odio ni nada, solo pone una mano en la tierra, como lo ven acá, y dice, el cielo y la tierra son testigos de que esto no es real, y se libera, se sacude el mundo, se ilumina en las 10 direcciones. Bueno, y esta es la historia de la iluminación de Buda, en el que cuando se ilumina, se queda quieto, no hace nada. Y es un dios de... Uno de los dioses que baja y le dice, pero tenés que enseñar. No, no me van a entender, dice. No, pero hay algunos pocos seres con muy poco polvo delante de sus ojos que ellos pueden comprender la enseñanza. Buda decía como que la gente estaba distraída con como estímulos, por decirlo así. Bueno, ahora es tremendo eso, ¿no? Y capta con su poder omnisciente, Buda dice, es verdad, hay algunas personas que tienen el potencial de iluminarse, de liberarse del sufrimiento, así que por ellos lo voy a hacer. Bueno, tras haber alcanzado la iluminación, Buda permanece ahí, bueno, acá habla de este dios que baja chakra, por eso es que ponen en movimiento la rueda del Dharma. Entonces, ¿a quién le voy a enseñar? Piensa, y va a buscar a esos compañeros ascetas que lo habían, digamos, descartado cuando él empezó a comer. Y, y enseña las 4 nobles verdades. A saber, ¿de qué se liberó Buda? ¿Qué es lo que trascendió Buda? ¿Y qué es lo que buscaban trascender todos, en realidad? Y es lo siguiente. Se libera de los 3 reinos. En el budismo se habla de 6 reinos. Esto es como podría decir, pueden ser estados de conciencia o puede ser literalmente, ¿no? Y coexistir estas dos cosas al mismo tiempo. Se libera de los 3 reinos superiores, o sea, trasciende los 3 reinos superiores Budas. Los 6 reinos son el reino de los infiernos, que son los estados mentales de ira, cólera y odio, que es como vivir en un infierno cuando uno está así. Los reinos de los espíritus hambrientos. Bueno, hay mucho sufrimiento en el reino de los infiernos, hay torturas infinitas. Los espíritus hambrientos son como unos seres que se llega ahí por codicia, envidia, avaricia. Son como unos fantasmas que tienen la panza inmensa y la boquita así. Siempre hay como una sed y una insatisfacción eterna y una agonía, como que no pueden, sufren esta falta continua, como una carencia extrema. Los reinos de los animales, que es como un estado de conciencia en donde uno se mueve en forma muy dependiendo de supervivencia, ¿no? Todo el tiempo alerta, buscando sobrevivir, muy tomado por los sentidos y por una cuestión, no sé, mamífera tal vez. Esta cosa de lucha-huida y este tipo de cosas. El reino animal, para el reino de los humanos, que es el punto óptimo para liberarse. El reino de los asuras, que empiezan en los reinos sutiles, que es como una especie de titanes o semidioses, y el reino de los devas y de los dioses, que se divide a sí mismo en, en varios niveles, que son como grados de conciencia, pero el reino de los devas es peligrosísimo también porque en ese momento, en ese lugar, con el pensamiento se puede crear, hay como placeres sutiles que generan apego y que uno finalmente, estando en esa rueda, acá está la rueda del samsara y acá está el dios de la muerte, Yama, que sostiene los 6 reinos y es un ciclo infinito. Y es tremendo el reino de los dioses porque desde el sufrimiento, desde el placer y estar deleitándose viendo videos de YouTube y flasheando meditaciones de visualizaciones o lo que sea, en un momento caes en que estás en la rueda del samsara y de golpe entras fácilmente a un reino infernal, a un reino de los espíritus preta, de los reinos inferiores. Por eso es que se habla de esto. Encarnar en un reino de los dioses es tan peligroso como ir al reino de los infiernos o más. Buda se libera, sale de la rueda del samsara. Ya no está con grilletes.
Bueno, esta es la parte mitológica, ¿no? O sea, los reinos sutiles de los devas, eh, que es como, los devas son como seres también engañosos porque no pueden liberarse del sufrimiento, pero a veces tienen contacto con los humanos y le dicen, no, haz esto, haz el otro, pero te guía, es como un ciego guiando a otro ciego, porque no está liberado del sufrimiento, no está liberado de la rueda del samsara, pero aún así eh, te puedo tirar unos tips, pero ¿para qué, no? Y empiezan, los devas empiezan desde seres que son como hadas y duendes, hasta seres que parecen alados, seres luminosos, altos. Después empiezan figuras como energía, y los reinos más sutiles son como si fuese geometrías súper complejas. Y esos son los reinos más abstractos, pero que también está dentro de la rueda del samsara, ¿no? Están atrapados en la rueda del samsara. Ahora vamos a la praxis, que es la primera enseñanza que dio Buda, y Buda dio este mapa de exploración, de autoexploración, de autoconocimiento, de autoindagación, muy útil para los que hacen biodescodificación o medicina germánica, y vamos a ver por qué, cómo de esta forma se pueden desactivar todos los programas biológicos, todos los bioshock, ¿no? Los programas. Bueno, la primera verdad es que existe el sufrimiento. La segunda es que el sufrimiento tiene una causa. La tercera es que puede haber un cese del sufrimiento. Y el cuarto es el camino octuple, el camino, el mapa que conduce a la liberación del sufrimiento. Uno de los posibles. Dukkha, la primera noble verdad. Bueno, y habla de varias formas de sufrimiento. Un sufrimiento físico per se, ¿no? Cuando te pinchan, te pican, te lastiman, te duele. Un sufrimiento mental, ¿no? Como de angustias. Y un sufrimiento por la impermanencia, porque aún cuando tengo lo que quiero, eso dura un tiempo y se termina y hay, bueno, sufrimiento por ello. Entonces, tenemos la segunda noble verdad, samudaya, que es la idealización o la fusión cognitiva. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? El anhelo, entrar en la mente quiero o no quiero, en donde entras en lucha contra la realidad. ¿Pero por qué? Porque hay una identificación idealizada o fusión cognitiva con quien no soy. Cuando tengo una identificación, esto está mucho más detallado en algo que se llama la originación interdependiente, que es un mapa cognitivo de cómo se produce el mundo de alguna forma, ¿no? Como hay un fenómeno, o sea, un contacto con un sentido, con una conciencia de ese sentido, y eso genera una representación interna, y eso genera una sensación de placer o displacer, y eso genera una posición, y así toda una descripción de esto. Pero básicamente lo importante, los eslabones de la cadena, es cómo nos podemos liberar. ¿Cómo la identificación produce sufrimiento? Yo di el ejemplo de, imaginen a aquella persona que limpia el auto todos los domingos, así muy, muy religiosamente, y un día descubre que le rayaron el auto. Su identificación con el auto hace que a esa persona ese rayón le duela como si le desgarraron el alma. Él se identificó, identificación, generó segundo eslabón. Una vez que me identifico con algo que no soy, bueno, yo no soy mi auto, pero me identifiqué. Genero apego, deseo o aversión, o sea, rechazo o apego, quiero o no quiero. En este caso no quiero, rechazo esto que está ocurriendo, y después aferramiento, que es toda la cosa discursiva que va a justificar, y no, pero ¿cómo puede ser que la realidad esté así, y esto no corresponde? Porque todo el discurso que fortalece mi propio sufrimiento, y que me autojustifica, ¿no? Porque no, porque ¿cómo me va a decir esto a mí, que sabe que yo soy sietemesino, que sabe que yo nací en no sé cuánto, bla, 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 bla? Toda esa historia que va justificando eso es una de las eslabones de la cadena en los que podemos llegar a incidir y cortar para liberarnos de ese circuito sináptico, ¿no? De ese recorrido. Bueno, Niroda es la tercera noble verdad que afirma la posibilidad de terminar con el sufrimiento. Niroda tiene la raíz
sánscrita nir, como nirvana, como también los sutras de Patanjali, del yoga clásico. O sea, el yoga no se trata de posturas, ¿no? O sea, en el yoga comercial sí, pero en los sutras de Patanjali, donde se habla de la esencia del yoga, está la primera oración dice, Yogaschita Vritti Nirodha. El yoga es la cesación de los torbellinos de la mente. Y nir es esta cualidad de cesar, dejar, suspender, apagar el fuego sería en el nirvana. Apagar ese fuego que se produce en la cabeza con la identificación. Lo mismo, podemos reconocer identificaciones cuando, por ejemplo, yo hago Tai Chi hace 26 años y si alguien habla mal del Tai Chi y yo me lo tomo personal, me identifico, voy a generar apego-rechazo, voy a estar condicionado a generar una respuesta, digamos, una respuesta instantánea, estímulo-respuesta, sin espacio. Cuarta noble verdad, Magga, el camino que conduce al cese o la liberación del sufrimiento. Y consiste en un procedimiento muy preciso, y vamos a ver cómo es, y muy simple al mismo tiempo. Bueno, el aporte de Buda lo que trae de nuevo es esta exploración sobre distorsiones cognitivas en las que podemos meditar y observar para empezar a desarrollar una visión más clara, un ver tal cual es, diría Buda, y es con respecto a 3 tópicos. El primero, dukkha, que es, bueno, es un poco melodramático como lo plantea, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. La existencia es insatisfactoria. Lo plantea muy así, un título muy dramático, pero no es tan dramático. Es la distorsión cognitiva que nos hace proyectar la felicidad en un objeto, una persona o una experiencia externa. ¿Cómo así? Cuando conté anteriormente esta historia de cuando yo era chico, creía que la felicidad era tener ese muñequito leono, muñequito articulado león. Y lo tuve. Y al poco tiempo, bueno, creí que era el muñeco, el autito en el que iba. Y lo tuve. Pero no era, nunca llegaba, ¿no? La libido se iba desplazando. Pero luego no, cuando salga con esta chica en la secundaria, no, pero cuando salga con esta otra, no, pero cuando este amigo no sé cuánto, no estaba en personas, no estaban objetos, pero cuando me vaya de viaje, cuando viaje a Asia, pero cuando consiga tal maestro, nunca era en una experiencia, era como si fuese un oasis, un espejismo que está afuera. ¿Cómo hace para explorar esto, no? No significa, obviamente, que hay que rechazar el muñequito o la novia o rechazar esa experiencia, sino verlo por lo que es. La idealización, la percepción ilusoria, nos hace tener una distorsión queriendo expropiar la felicidad de ello. Cuando reconocemos que la naturaleza de nuestro ser, nos conectamos con eso, es felicidad, porque el potencial de felicidad solamente está en nosotros, no en el objeto externo. Ahí se invierte la ecuación y en lugar de yo tratar de robar felicidad de lo de afuera, es compartir mi estado de felicidad con lo que sea, en donde sea, con lo que sea, con quien sea, ¿no? Entonces se pone a explorar, ¿no? A ver, vos decís que la felicidad te hace feliz el masaje. Primero, reconocieron que no había consenso, ¿no? No hay consenso, no, a mí no me gusta el masaje. Ah, entonces la felicidad no es eso. Bueno, para mí sí. Ok, para vos sí. Bueno, no hay consenso, es uno de los argumentos. Bueno. Luego, por un agotamiento. Agotamiento con respecto al objeto de deseo. Entonces, ¿te gusta el masaje? Bien. 8 días de masajes continuos sin parar. Y ese es el infierno. ¿No? Es como, ¿te gusta la torta? Bueno, come toda la torta. Fíjate qué pasa. Y cuando hay un estado de presencia continua, no, o sea, hay un placer en el momento de la torta, pero no hay una idealización y un apropiamiento en ese sentido fantasioso con respecto a la torta, porque eso va a generar como lo que se llama el pico hedonista, ¿no? En estudios sobre la felicidad se habla de que cuando
estudios muy, muy recientes, se habla de que cuando las personas tiene incluso un logro, se recibe de algo, lo que sea, tiene un pico hedonista, le dicen, y luego vuelve a estar un poquito peor que antes. Las personas que logran, y por fin mi empresa logró esto, tienen un pico y después como un pico de, no sé, de azúcar. Muy de azúcar es. Azúcar en sánscrito, sukha, sukha de felicidad, le dicen. Eh, y bueno, y esto es una continua rueda de insatisfacción, de quiero esto, como la mente devorándose a sí misma y causando con una continua sinsabor, ¿no? Es como el jugador de fútbol que termina el partido y dice, bueno, dimos el 100%, hicimos lo mejor, ¿y cómo crees que va a ser el próximo campeonato? Y no, estamos pensando, y ya se corrió, listo. No estaba ahí la felicidad, era como un espejismo. Anicca, la impermanencia. Y es la realización, la comprensión completa de la impermanencia. Es la percepción de que las cosas son, están cambiando continuamente. Si están cambiando afuera, y realmente soy consciente de ello, no, la conciencia de eso me va a llevar a no querer cristalizar una realidad afuera, porque es cambiante por naturaleza. Entonces, en mi búsqueda de la felicidad idealizada, ay, no quiero que este momento perdure 1.000.000 de años, no es así, no funciona así. Cuando suelto, ahí surge ese espacio de felicidad. Lo mismo con las sensaciones internas. Y acá podemos, bueno, las personas que trabajan con adicciones saben también que el adicto y la sociedad en general intenta perpetuar las sensaciones y mantenerse todo el tiempo en una sensación placentera, lo cual es algo irracional cuando se estudia la observación o el mindfulness sobre el cambio de sensaciones. Son inmanejables. Ahora hace frío, ahora estoy demasiado desabrigado, ahora me pica, ahora duele, ahora esto. Si yo estoy atrás de ello todo el tiempo intentando controlar, me va a llevar a querer darme estímulos más grandes. Ah, no, ahora me tomo esta pastilla, ahora otro estímulo más grande, ahora lo suprimo con esto. Es insostenible. Pero cuando suelto ese control y lo observo por lo que es, bien, simplemente dejo que siga su flujo. Y si todo es flujo, llegamos a la tercera noble verdad, que es la de anatta, anatman, que es la percepción ilusoria de un yo, donde no lo hay. La idealización del yo. Hay una idea de yo que tenemos que es ilusoria. Por ejemplo, esta cara que tengo acá con 39 años no es la misma cara que tenía cuando tenía 5. Todas mis células cambiaron, sigo siendo yo. Entonces, en este identificarse con un aspecto que es como un espejismo, no lo vemos por lo que es, sino que tratamos de perpetuarlo, hacerle una operación, hacerle esto, lo otro, y tratar de que perdure según digamos, mi ignorancia, ¿no? Porque esa distorsión cognitiva sería ignorancia de acuerdo al budismo. El camino que conduce a la liberación del sufrimiento consta de punto de vista correcto o noble punto de vista, intención correcta, habla correcta, acción, sustentamiento correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y correcta concentración. Y vamos a ver cómo este mapa de observación, bueno, cuando hay un cese, acá de nuevo volviendo al Niroda o al Nirvana, el cesar de los torbellinos mentales, esta frase del Sutra de Patanjali, Yogas Chitta Vritti Nirodha, el yoga es la cesación de los torbellinos de la mente. Ese cesar cesa los programas, o sea, cesa los estados de alerta, cesa, no hay, siempre que se activa un programa biológico, un choque biológico, no sé, por un bioshock por invasión de territorio, un conflicto de bocado, un conflicto de desvalorización, es porque hay un punto desde el cual, un punto de apoyo desde el cual uno generó una identificación. Mi auto, nombraron al Tai Chi, me ofende, me lo tomé personal, generó apego rechazo, generó aferramiento, discurso sobre ello y empezó la rueda. Bueno, este camino no es solamente tiene como
tiene como una base también, un análisis muy profundo, como para dar una base y volver continuamente ahí. O sea, no es solamente algo analítico y conceptual, sino que es un cambio somático. Es que no hay una contracción. Bueno, lo que sucede en todos los Bioshock, ¿no? Como una contracción, no sé, en varios sentidos, ¿no? De la amígdala, de la contracción muscular, ¿no? Cuando se entra en un estado de lucha-huida ante una amenaza, pero cuando no se percibe la amenaza porque no hay una idealización, o sea, veo al auto por lo que es un auto, no estoy en amenaza, hay una evaluación correcta de lo que es el peligro, y entonces no se entra en Bioshock, ¿no? No hay una respuesta somática. Bueno, punto de vista correcto. El Buda invitaba a investigar, no a creer cosas por fe, y esto era muy importante, y esto lo acompaña en toda la primera parte del budismo. Hay que comprender que hay muchas formas de budismo, ¿no? Yo pasé por varias. Cuando era muy chico, budismo de Tachiren Daishonin, que en realidad después me di cuenta que no era budismo, era una forma de amidismo, pero eso es un tema muy largo. Budismo Chan, estuve en un sincretismo de budismo y taoísmo, budismo Zen y dos escuelas de budismo tibetano, y finalmente estos últimos años con mi compañero con el que damos los talleres de Dzogchen, ¿no? Muy interesante tener ese panorama amplio de budismo. Pero esto es universal a todas las formas de budismo. El camino óctuple y las cuatro nobles verdades. Bueno, el punto de vista correcto, de acuerdo al noble sendero del Buda, es, bueno, comprender el karma, que las cosas no surgen espontáneamente, sino que surgen en base a causas y condiciones, causa y efecto. Bueno, la tradición habla de que hay que tener gratitud ante los padres, que es una forma, digamos, de no conflictuar en algún punto. Pero esto es el punto de vista correcto mundano, ¿eh? Y que existen maestros de gran sabiduría que pueden guiarnos a desarrollar nuestra propia comprensión, ¿no? Personas que ya transitaron determinado camino y nos pueden acompañar. El punto de vista correcto trascendental es esto que decía, ¿no? Que no puede haber un yo aislado y permanente. Que eso que concebimos como yo es algo que está continuamente, efervescentemente cambiando, fluctuando. Que no está aislado, que no está así recortado, sino que está surgiendo en un contexto. Y eso es importante, porque esto es lo que es la pratitya samutpada, originación interdependiente. Todo el tiempo todo está fluctuando interdependientemente. Yo no estaría acá si no hubiera sido por, no sé, por la existencia de la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos no hubieran venido. Y así, todo está interconectado. Nuestra percepción es de ver a nuestro yo recortado, permanente, fijo, idealizado, por ende, separado del mundo, lo cual es una distorsión cognitiva. Bueno, surge de causa y condiciones. Bien, y esto es importante, porque el Buda genera una crítica muy importante, y es importante que los ritos y los votos y un montón y ceremonias no conducen al nirvana. Este es el budismo primero, digamos, dice esto. Entonces empieza a hablar de que la adivinación, la astrología, las vidas pasadas, los ritos, las ceremonias, empieza a decir cada cosa en su lugar. La música, o sea, hacer cosas con música, esto no te lleva a la iluminación, no te va a llevar al reconocimiento de estas realidades que son como las sabidurías o ordenamiento cognitivo que te va a ayudar a liberarte de un montón de sufrimientos. No, vos podés hacer un montón de cosas musicales, y yo lo digo también tocando música, y lo sé, ¿no? O sea, obviamente. No se puede basar también evaluar un buen camino o una buena meditación en base a las sensaciones, porque lo que se promueve es un espacio de libertad, un espacio, o sea, de distancia entre el estímulo y la respuesta. Si yo estoy atrapado en tener sensaciones, adicto a tener sensaciones placenteras todo el tiempo,
voy a, digamos, buscar cosas que se acomoden a mi ego, a buscar todo el tiempo un estímulo y voy a hacer, y es lo mismo que un chico caprichoso que quiere, que para estar bien necesita jugar a la PlayStation todo el tiempo. Estímulo-respuesta muy cerca sería, o sea, estar condicionado, o sea, tipo un perro de Pavlov, sería, hay música, yo bailo. Ahí el estímulo y la respuesta están fusionados. Mientras más fortalezco esto, más atrapado estoy en el condicionamiento. Hay un olor que yo considero olor malo y me tenso, me pongo mal, digo, saltan los juicios, pero que tanto uno como el otro son condicionamientos, bueno, por un lado biológicos y condicionamientos socioculturales, por ejemplo. Intención correcta. Bueno, la intención correcta es renunciar a la identificación ilusoria y a ese apego, ¿no? Y desarrollar una intención de benevolencia e inofensividad, ¿no? O sea, tener un pensamiento de malevolencia o de querer causar daño a alguien es un marcador para decir, momento, acá estoy en una intención incorrecta. Entonces, tengo que observarme, soltar esto y observarme y llevarme a la punto de vista correcto. No hay yo, o sea, eso que consigo como yo no lo es, todo es impermanente. Empezar a ver las cosas como lo que son, no como se rajuñó el auto, hirieron mi alma, estoy sufriendo un mes agónico, lo que sea. O hablan mal del Tai Chi y, digamos, verlo por lo que es esa persona con su experiencia tiene esa opinión, ¿no? Verlo como tal cual. Y ahí hay espacio. Habla correcta, y es una habla con honestidad, en un tiempo correcto, con una intención pura y amable. Y uno debe abstenerse de mentir, de hablar dañinamente y frívolamente. Que son unos tipos de hablas que nacen de una identificación con un yo ilusorio. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy manipulando y mintiendo todo el tiempo y dañando a la gente con mi palabra, es un marcador, una forma para observar, decir, acá es el mapa que planteó Buda es, estoy teniendo malevolencia, odio y resentimiento en mi mente, es porque estoy aferrado a un yo ilusorio. Y en base a eso estoy desarrollando deseo, rechazo, y en base a eso generando aferramiento, o sea, un discurso que justifique racionalmente toda mi distorsión cognitiva. Lo mismo con el habla incorrecta, si estoy mintiendo, manipulando, es otro marcador. Y lo mismo con la acción incorrecta. La acción, digamos, el budismo no se trata de seguir una serie de órdenes conductuales, ¿no? Acá dice no robar y no matar y no tomar una acción sexual inadecuada. Acá dice, por ejemplo, robar, matar o una acción sexual inadecuada son un marcador, un marcador para la época, por ejemplo, que estoy agarradísimo, estoy reaccionando y estoy reaccionando desde un punto de vista incorrecto. Entonces, la correcta atención, que es lo que viene, me va a ayudar a posar mi atención en mi mente, mi palabra y mis acciones y ver, si estoy haciendo esta acción, esta palabra o este pensamiento, matando, hablando mal, estoy muy distorsionado de lo que verdaderamente está ocurriendo. Estoy en la ilusión, digamos. Entonces, esa es la correcta atención. Con respecto digamos, a la conducta sexual inadecuada, que puede ser poligamia, incesto, violación o adulterio, cualquier persona que incurra en esos tres posibilidades, en poligamia, o sea, una persona que necesita más y necesita más, está como totalmente condicionada y apegada a los estímulos sensoriales, identificándose con algo que no es. Y en eso generando una bola de nieve gigante y de nuevo, alguien que genera una violación o incesto o adulterio quiere decir que está en una sed, o sea, atrapado por esa insatisfactoria idealización de un yo ilusoria, ¿no? O sea, esa ignorancia, y eso, en base a eso, parte de sus acciones. El esfuerzo correcto, bueno, correcto sustentamiento, perdón. Y este es un punto clave porque es el que cambia el mundo, ¿no? Si todas las personas trabajásemos en algo que no generamos daño de ningún tipo, directa o indirectamente,
bueno, el mundo listo, estaría en paz, sería un mundo muy feliz para todos. Pero, ¿qué es lo que pasa en este punto? No, yo voy a trabajar para este punto, para esta maquinaria, para este sistema, que yo sé que, bueno, que está todo mal, pero quiero ver si puedo aportar algo, ¿no? O muchas personas que trabajan en ciertas corporaciones, que trabajan, no sé, como gerente, no sé, de IBM, ponele, y dice, no, pero ¿y si no que mi familia, si no me muero de hambre? Y esa distorsión cognitiva de me muero de hambre dista mucho de morirse de hambre, y no es más que, digamos, una posición del ego cómoda que simplemente denota un aferramiento a percepción ilusoria de que más dinero me va a hacer feliz y toda una construcción cognitiva en base a eso, un castillo de arena, en base a una ilusión de un yo que no es de esa manera y genera sufrimiento al mismo tiempo en los demás, ¿no? Entonces, por eso es muy bueno, digamos, descartar, digamos, las pertenencias, pertenecer a distintos sistemas que causan sufrimiento. Este es el más social de todos los pasos del camino. El esfuerzo correcto es el de, una vez que pude tener la atención correcta, decir, bueno, para acá estoy distorsionado, no estoy mintiendo, estoy manipulando, ¿por qué? Porque está esto, porque está lo otro. Una vez que tengo esa atención, es soltar. El esfuerzo correcto sería relajarse y soltar esa visión un poquito y orientarse hacia el punto de vista correcto, que es el que vimos al principio, el de la impermanencia, eh, el de ver la realidad sobre el yo, sobre mí, quién soy, sobre la impermanencia y sobre la insatisfactoriedad del mundo, ¿no? Sobre de las cosas, experiencias y personas no son la fuente de la felicidad. Y correcta concentración. La correcta concentración habla de la meditación y, bueno, y habla de los distintos estados de absorción meditativa. El contexto, esto es muy importante, el contexto político del Buda. El Buda y su iluminación y todo ese camino que armó fue una revolución social. El Buda se rapó la cabeza, se vistió de azafrán, de color azafrán. Raparse la cabeza y hacerse budista es como la mayor ofensa que puede existir a la cultura védica del momento, ¿no? Buda rechaza las castas. Entonces, vos nacías brahman, nacías de la casta de los monjes y eras un ser puro y noble por nacimiento. Y Buda dice, no, uno es puro y noble por sus conductas, por su pensamiento, por su realización de la verdad, no por haber nacido ahí, ¿no? Empieza a hacer una crítica muy drástica al sistema como estaba establecido. Entonces se rapa la cabeza, que es como, no sé, como ser punk extremo, pierde su casta, o sea, renuncia a su casta, algo que nadie haría, algo realmente muy grande, y se viste de color azafrán, que el color azafrán era el color que usaban los muertos, los que iban a ser cremados. Él decía, yo estoy muerto para esta sociedad, miren. Y junto a ello lo siguieron un montón de personas que al raparse la cabeza y al hacerse monje dejaron su casta. Y empezaron a tomar como otra, o sea, renunciaron a todo el paradigma, digamos, de la sociedad, pero la crítica que hizo fue muy profunda y era bastante sarcástico Buda en realidad. Porque la palabra dharma, como se usaba en ese momento, era como deber, era tu obligación social. Es decir, si vos nacías monje, tenías que ser monje. Si nacías esclavo, tu dharma era cumplir las órdenes de tu amo y así. Entonces, Buda trastoca todo y dice, no, la palabra dharma ahora es las enseñanzas que yo estoy dando. Ese es el dharma verdadero. La realización sobre la verdad última, pero digamos, como un cierto rasgo de rebeldía vemos acá. Otra cosa que es importante, que él, su enseñanza la basa en este no yo, el yo no es como vos lo ves, como vos lo percibís, en forma idealizada. Y lo llama como anatman, como si no hay alma, diría. Pero es como una forma radical de expresarlo. Buda no es que decía que no hay alma, pero esta crítica que hace a Dios o al alma no es
es para encontrar algo, pero que trascienda tu representación mental, tu ideal. O sea, si yo me imagino, idealizo un alma toda así, luminosa, no sé cuánto, mi imagen mental se va a convertir en un obstáculo, en un límite, y yo voy a ir hacia eso. Entonces Buda dice, no, vos sacá lo ilusorio y deja que aparezca y se revele lo verdadero. Si yo tengo una imagen de Dios barbudo en un trono, esa imagen es un obstáculo entre Dios y yo, porque voy a ir hacia ello, hacia mi representación mental. Otra crítica muy importante que hizo Buda es con respecto a el poder mágico que tenían las palabras. Volviendo a una cosa más con esto de crítica que hizo, ¿no? O sea, en la India se hablaba el Devanagari, el lenguaje mágico, el sánscrito es el lenguaje de los dioses. Y yo estudié sánscrito en la Universidad de Salvador y no es mágico. O sea, es un idioma más, que tiene que sonar lindo y tiene un montón de condiciones. Y qué sé yo qué. Y Buda decía que la palabra no es la cosa, sino lo que vos te representás de la palabra va a ser la cosa para vos, si estás, digamos, identificado a ese nivel ilusorio. ¿Y cómo es así? Las representaciones mentales en nosotros tienen un reflejo somático. Pero yo digo pared, y la palabra pared, justo elegí una palabra que para Lacan podría ser padre, por una cuestión de anagrama, de desorden de palabras, de letras, y pared es padre, cosas así delirantes. Y la palabra pared va a significar algo distinto para distintas personas. Para un escalador va a ser algo que le va a causar alegría, para otra persona un límite, para un demoledor de paredes, trabajo, o lo que sea. Entonces su representación, su historia de pared es algo específico. Hay una crítica que hace Nagarjuna, que es un segundo Buda, que dice, si es verdad, si fuera cierto esto, la palabra fuera la cosa de lo que es, el fuego ardería en el paladar, ardería en la lengua al nombrarlo. Y bueno, y ahí está esto, ¿no? O sea, si la palabra, eh, ¿cómo se llama? Si la palabra dog, hund o perro, ¿cuál de ellas? Hay tres palabras para decir una misma cosa. ¿Cuál de ellas es la sagrada? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, o lo cual desmiente este tema de que el significado etimológico de la palabra tiene un efecto sobre nosotros. Y no es así. Por ejemplo, yo podría decir profesión, profesar el sionismo, o sea, profesar la maquinaria que busca someter a la humanidad, ¿no? Y no funciona así. O sea, la palabra profesión va a significar distintas cosas de acuerdo a tu historia personal, ¿no? O sea, o la palabra esposa. Algunas personas, yo estoy casado, algunas personas dicen, ay, no, me da cosas. Pero bueno, a mí no, me resulta normal, no sé. No siento un rechazo ante esa palabra, ¿no? Bien. Buda prohíbe mantras porque dice, los mantras no te van a liberar. Tenés que hacer el camino, transitar el camino. Adoración a una imagen, y Buda prohíbe las representaciones icónicas porque adorar una imagen no te va a liberar. Pero de golpe acá vemos esto, ¿no? O sea, las primeras imágenes de Buda se hicieron muchos años después de Buda y las primeras fueron un trono vacío, porque nadie se animaba a, digamos, desobedecer ese consejo de Buda. Dice, no te pongas a hacer imágenes porque te vas a distraer. Bueno, y acá lo aquí, pinté este cuadrito. Bien, entonces, vamos un poquito más. La invitación de Buda, en cambio, en lugar de tener estos pensamientos mágicos de confiar en rituales y demás, que después vemos que en el budismo va a cambiar, ¿no? O sea, mucho más adelante va cambiando, va teniendo mantras de nuevo, va teniendo representaciones, pero en un lugar distinto. O sea, siempre enlazado al Dharma, ¿no? Entonces vos tenés que investigar, tenés que cuestionar, tenés que indagar. Y proponía estos temas puntuales, estudiar el yo, quién soy yo, estudiar la impermanencia y estudiar estos errores cognitivos, estos mapas, qué es la felicidad, qué es el sufrimiento, cómo funcionan. Indagar en ello nos iba a ayudar a liberarnos del sufrimiento, a alcanzar, digamos, un estado de nirvana o de liberación. Y como método propone tomar prestadas las enseñanzas o suposiciones, la de Buda y las de otras personas.
Esto podría ser tomar una hipótesis o desarrollarla. Aprehensión, que es llevarlo a una experiencia personal y una observación empírica y fenomenológica continua, dedicarse fervorosamente a ello. Después, una contrastación entre pares, y esto sucede un montón en el Canon Pali, en donde van con un montón de otros grupos de estudiosos, de brahmines, de ascetas, de distintos grupos de personas, a contrastarlo. Y la propia Yanga, ¿no? Obviamente, la propia comunidad budista. Y luego, el cuarto paso es que es continuamente generar todo tipo de testeos para contrastar o refutar o ver el resultado que tiene a corto o a largo plazo, desde distintos puntos de vista, o sea, todo el tiempo poner a prueba. No se trata de una fe ciega, ni mucho menos. Y en el Sutra de los Kalamas, o Sutta, Kalama Sutta, dice, un conocimiento no es válido porque sea sagrado. De hecho, lo sagrado y lo profano es como una dualidad que en Buda no existe, o sea, ese concepto. O sea, es como si Buda dice, cada cosa tiene su lugar que le corresponde, pero por ejemplo, cuando tengo sed, el agua es sagrada. Cuando quiero liberarme, el Dharma, o sea, esta enseñanza es sagrada. Ahora, si quiero saber sobre el futuro, es sagrado, no sé, que me lean la mano. Es que cada cosa tenga su lugar. La palabra sagrada puede ser un gran sesgo de generalización que genere confusión. No es algo, un conocimiento no es válido por ser antiguo o por ser novedoso y lo último, no es por eso. No es porque lo dijo una autoridad o alguien que tiene mucho currículum, no le da autoridad a eso, al conocimiento. No es por revelación, no es porque vino por una inspiración divina o que está en el libro en sagrado, de nuevo el libro sagrado, o porque viene de una tradición, o porque lo haya dicho un maestro, ni porque sea popular. Nada de eso lo hace válido. Lo válido lo hace es que esto que vimos anteriormente, ¿no? O sea, que pase por este proceso y que funcione, digamos. Y nos propone como distintos mapas de estudio del yo, y acá de nuevo, esta es una buena herramienta para las personas que hacen biodecodificación o medicina germánica. Estos estudios funcionan de varias maneras. Las meditaciones budistas son analíticas y no conceptuales, o sea, en donde empieza a haber un cambio total absolutamente de percepción. Bueno, es que una cosa va llevando un poco a la otra, ¿no? Pero propone este mapa de observación, los 5 skandhas, de los 5 agregados o conjuntos. Conjuntos de cosas que juntas hacen parecer que existe un yo. Forma, rupa. Bueno, primero el nombre también, ¿no? O sea, Germán. Yo me llamo Germán, pero si me llamara Germán o Gabriel, si me llamara Gabriel o Jorge, seguiría siendo yo. Bueno, sí, hay una sensación de yo de todas formas. Así que mi esencia no está en mi nombre. A veces, digamos, cambiarse un nombre, ponerse una identidad espiritual, sumarse un montón de experiencias espirituales como condecoraciones para el ego o un currículum gigante, solo fortalecen una idea de un yo ilusorio. Nada de eso esencialmente soy yo. Es cuando me desnudo de todo eso que surge la verdad. Cuando me desnudo de todo ese ¿cómo se llama? Esa mente aprendida incluso. Y veo detrás de ello. Forma. El análisis exhaustivo del cuerpo. Manos, pies, torso, músculos. Entonces Buda decía, muy, muy pacientemente, si te cortan la mano, ¿seguís siendo vos? Sí, si te cortan el brazo, seguís siendo, si te cortan las piernas, seguís siendo vos. Hasta que está tu cadáver ahí en un momento, y tu cadáver ahí sos vos, no, es el cadáver de tu cadáver, ¿no? No sos vos. Ah, ok. Entonces, no sos el cuerpo. De tus 6 billones de células, que cada una tiene funciones distintas, ¿cuál es tu esencia? Tu esencia no está en las células, en ninguna. Eh, bueno, ok, el yo no está en el cuerpo. Eso empieza a generar un poquito, primero un examen mental, pero luego un poquito, si vemos que todo eso está efervescentemente cambiando, ya hay menos ansia de control del cuerpo, de estar siempre lindo, bueno, de acuerdo a todo el concepto de que es lindo, bla, 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 se deconstruye eso. Y hay como espacio, y hay una experiencia de ver tal cual es. Sensación, Vedana. Observar las sensaciones que son a veces placenteras, placentera o neutral. Agradable, desagradable, neutral. Y observar su cambio y flujo continuo. Y en ninguna de ellas está el yo. Hay un flujo, un movimiento de cambio de sensaciones,
pero no son el yo no soy las sensaciones. La percepción, que son las etiquetas, rótulos, juicios, recuerdos, pensamientos. Yo no soy mis recuerdos. Si yo pierdo la memoria, ¿sigo siendo yo? Si yo me olvido algunas cosas, ¿sigo siendo yo? Sigue habiendo una experiencia de todas formas de yo, aún sin nada de memoria. O, o sea, el análisis es tan minucioso que es, ok, ahora me acordé de algo que antes no me acordaba. Entonces ahora sí soy yo y antes no era, ¿no? O sea, yo no soy ninguna de esas cosas, ni mis juicios, ni mis prejuicios, ni todas esas cosas de la mente adquirida. El concepto de mente adquirida sacado del taoísmo, ¿no? Bueno, formaciones mentales. Los estados mentales. Yo soy, por ejemplo, una persona iracunda, por ejemplo. Pero si yo no estoy enojado ahora, ¿sigo siendo yo? Entonces la ira o el estado mental alegre o lo que sea, no era la esencia de quién soy. Alegre en el sentido eufórico. Entonces no es mi esencia, no está, sí, es un rasgo, un hábito, pero que no es mi esencia. Cuando desnudo todo eso y desarmo todo eso y lo observo por lo que es, veo que es un flujo que surge de causas y condiciones. Conciencia. En este caso, Vijnana se refiere a los objetos mentales. Eh, que son las conciencias de los 6 órganos de los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos más la mente. Entonces, mi conciencia de lo que veo, eso no es yo, porque puedo no ver y seguir siendo yo. Mi conciencia del objeto no está ahí, no está el yo ahí, y hay un desglosamiento absoluto de estos 5 apercibimientos y empieza a haber una experiencia de espacio y luminosidad cuando me despego de eso y puedo ver a través de ello. Y sin rechazarlo, ¿no? Sino que verlo por lo que es. O sea, esto en ningún momento habla de rechazar al cuerpo ni nada. La sabiduría y el método. Y ahí empieza una metodología de estabilización de la mente para poder ver tal cual es. Shamatha, o calma mental, o Shine en tibetano, es la forma de recolección de la mente y estabilización, ¿no? Es permanecer en calma. Métodos para permanecer en calma sería el trípode de la cámara, y Vipassana sería ver tal cual es, o visión profunda, o visión cabal, o hacer carne en las enseñanzas de Buda, porque en Vipassana yo puedo ver las distorsiones cognitivas que estaba teniendo, pero si yo no tenía una mente quieta y estable, no, se está agitando todo el tiempo, yendo de acá para allá, no puedo hacer eso, así que lo voy a ver como si fuese Shamatha al trípode de la cámara y Vipassana el lente para ver la claridad. Y como la palabra sama significa balanceado, homogéneo, ¿no? De samadhi sería, la palabra di es la contracción de buddhi, que es la cualidad despierta, luminosa de la mente, y sama es balanceado. Y el balance acá está entre la claridad mental y la calma. Cuando hay mucha calma, normalmente una persona que no está acostumbrada a meditar entra en sopor y adormecimiento. Y cuando hay mucha claridad, puede entrar en agitación mental. Así que yo tengo que mantener un balance entre más calma mental y más lucidez. Y eso me va permitiendo poder mantener conciencia y atención en profundos estados de quietud mental y poder ver como más sutilmente. Hay como un estar presente y relajarse. Estar presente y relajarse. Resumiendo un poco esto, y para terminar la primera parte, este balance entre claridad y calma es que cuando, por ejemplo, uno va meditando o llega a un entendimiento y demás, o tenés una experiencia meditativa, no sé, escucho voces, escucho pensamientos sutiles. Si me relajo, pero no me duermo al relajarme, bien, aparece otra experiencia. Sí, veo luz. O nada. Y si me relajo, aparece otra experiencia. Y si me relajo, la luz se va. Y de golpe aparece amor puro. Pero si me relajo, aparece otra cosa. Ecuanimidad pura, espaciosidad pura. Y si me relajo y empiezo a entrar como en capas, obviamente descartando toda visualización, porque la visualización o las fabricaciones mentales son como tensiones. Me relajo, aparece otra cosa. Y todo mucho, mucho, mucho más lejos que todo lo simbólico, lo conceptual, o lo discursivo, las palabras y qué sé yo.
Así que con esta parte tenemos la descripción de un balance para desarrollar como claridad, ¿no? Y la relajación también refiere a una relajación física. Vamos a hacer hasta acá de la primera parte. Así que